Bienvenidas y bienvenido a un nuevo episodio de No hay atajos. Hoy tenemos un capítulo especial, uno de esos que vas a querer guardar, compartir y volver a escuchar dentro de unos meses. Porque si estás emprendiendo o piensas hacerlo, hay algo que marca la diferencia entre avanzar con foco o perderte por el camino. Aprender de quienes ya lo han hecho antes. Así que en este episodio te voy a hablar de los 20 libros que toda emprendedora y todo emprendedor deberían leer, o al menos muchos de ellos. Libros que no son solo teoría, sino que son manuales, mapas, linternas para iluminar un camino que, a veces se vuelve muy oscuro. Desde cómo lanzar tu idea hasta cómo escalar tu negocio, pasando por hábitos, finanzas, mentalidad, marketing o liderazgo. Si eres de los que o las que lo primero que ha pensado es seguro que los encuentro en audiolibro, déjame decirte algo, querido o querida Padawan. Mejor dedícate a otra cosa en tu vida porque, punto número 1, no es lo mismo para nada ponerse un audiolibro que hincar los codos, subrayar, entender o marcar páginas. Y lo segundo que tengo que decirte es que, si ese es tu interés en aprender, pues quizás puedas valorar otro tipo de cosas mejor que dedicarte a emprender. Como por ejemplo buscarte un trabajo en el que tengas que, darle una tecla y no pensar demasiado. Así no pierdes tu tiempo. Tengo que decirte que lo mejor del listado es que te diré para qué fase es cada uno de los libros, así sabrás cuál leer según el momento en el que te encuentres. Así que en este episodio te voy a hablar clarito, sin humo y con ejemplos reales. Si te gusta subrayar frases, guardar ideas que te hacen clic y tomar acción, este episodio es para ti. Así que vamos con todo. Empecemos con un super libro, El Manual del Emprendedor, de Steve Blank y Bob Dorf. Creo que este es el primero que me leí. Si estás empezando tu negocio, este libro no es opcional, es un must. Aquí no vas a encontrar frases motivacionales ni discursos vacíos. Este libro es pura estrategia, metodología y enfoque realista para lanzar una startup que no solo suene bien en tu cabeza, sino que funcione en el mundo real. Blank y Dorf son dos referentes absolutos en el mundo del emprendedor. Steve Blank, de hecho, es uno de los creadores del enfoque Lean Startup. ¿Y qué propone? Muy sencillo, dejar de asumir y empezar a validar. Porque una idea, por brillante que parezca, pues no vale nada al final, ¿no? Si nadie la necesita o no van a pagar por ella. Este libro te lleva paso a paso por el proceso de Customer Development o desarrollo de clientes. ¿Qué significa eso? Pues que antes de invertir en crear tu producto, tu web, tu app o lo que sea, primero tienes que salir ahí fuera, literalmente, y hablar con personas reales, entender sus problemas, sus motivaciones, sus comportamientos, porque solo así podrás construir algo que encaje de verdad. Y no solo eso, te explica cómo formular hipótesis de negocio, cómo testearlas, cómo adaptar tu modelo según los aprendizajes y cómo reducir el riesgo al mínimo, porque emprender ya es suficientemente arriesgado como para hacerlo a ciegas. Te preguntarás, ¿por qué es importante este libro? ¿No? Pues básicamente porque muchas emprendedoras y emprendedores, y esto pasa más de lo que imaginamos, se enamoran de su idea, la desarrollan durante meses, invierten tiempo, invierten dinero, energía y cuando la lanzan, pues nadie compra absolutamente nada, porque nadie lo necesita o nadie lo entiende. Y lo peor, podrían haberlo sabido antes. Así que este libro te evita eso. Te obliga a validar cada uno de los pasos, a contrastar tu visión con la realidad. Es, en definitiva, el mejor escudo contra el fracaso prematuro. Este libro deberías leerlo en cuanto tengas una idea que te ilusione y, en ese momento exacto en el que piensas, esto podría funcionar, ¿no? Antes de gastar un solo euro, antes de registrar dominios, contratar a nadie o montar una app, este libro es tu brújula. Te va a decir si estás yendo en la dirección correcta o si necesitas, pues dar media vuelta antes de que sea demasiado tarde. Sigamos con otro libro fundamental, Generación de modelos de negocio, de Alexander Osterwalder y Yves Piñer. Este libro es uno de esos que te cambia la manera de pensar. Si alguna vez has tenido una idea de negocio y te has preguntado, ¿y ahora cómo lo convierto en algo real? Este libro es tu respuesta. Aquí no hablamos de planes de negocio interminables ni de teorías aburridas. Este libro es visual, práctico y lleno de ejemplos. Y sobre todo, accionable. Introduce el famosísimo Business Model Canvas, una herramienta que se ha vuelto casi universal entre emprendedoras y emprendedores de todo el mundo. Y básicamente, ¿qué es Canvas, no? ¿O qué es el Canvas? Es una plantilla, literalmente, que te ayuda a entender cómo funcionará tu negocio en la práctica. No solo qué vas a vender, sino a quién, cómo vas a llegar, cómo ganarás dinero, qué actividades clave necesitarás, qué socios estratégicos te harán falta y cuáles son tus costes principales. Es como hacerle una radiografía completa a tu idea. Y lo mejor es que no
necesitas ser experta o experto en estrategia para usarlo. Es tan visual y claro que puedes pegarlo en una pared, por ejemplo, imprimírtelo grande, ¿no? en una 3, reunir a tu equipo o incluso trabajar tú sola o solo e ir completándolo mientras reflexionas en cada uno de los puntos. Por cierto, más adelante haré un episodio especial donde te explicaré paso a paso cómo rellenar el Business Model Canvas. Y lo haremos con un ejemplo real para que puedas aplicarlo fácilmente a tu propio proyecto. Así que si esto te interesa, quédate cerca del podcast porque, bueno, pues se viene algo muy útil. ¿Por qué es importante este libro? Te estarás preguntando también. Pues porque muchísima gente emprende sin saber cómo encaja todo. Al final es un puzzle. Tienen la idea, sí, pero no saben cómo monetizarla, cómo escalarla o qué piezas faltan para que funcione. Este libro te dará una estructura clara para pensar, te ayuda a ordenar el caos mental que puedas tener y a tomar decisiones con cierta lógica. Y también, ojo, a ver si tu modelo es viable o si hay que pivotar antes, pues, de lanzarte al campo. ¿Cuándo deberías leer este libro? Idealmente justo cuando tienes la idea definida, pero aún estás en fase de dar forma a todo. Es decir, cuando estás conectando los puntos, entendiendo cómo vas a entregar valor y cómo ese valor se traduce en un negocio sostenible. Es un libro para hacer, no solo para leer, así que lápiz en mano, Canvas en la mesa y a construir tu modelo de negocio con cabeza. Ahora vamos con otro libro que es como ese ingrediente clave que hace que todo encaje. Diseñando la propuesta de valor, de los mismos autores que el anterior. Si el libro anterior, Generación de Modelos de Negocio, te ayuda a construir lo que es la estructura de tu negocio, este te enseña a construir su corazón, la propuesta de valor. O lo que es lo mismo, la razón por la que una clienta o un cliente querría comprarte a ti y no, pues a otra persona. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues que creemos que tenemos una gran solución, pero no hemos validado si realmente hay un problema. Y esto, créeme, es un error carísimo. Este libro te obliga a dejar de mirar tu producto y empezar a mirar a tu cliente, a ponerte en sus zapatos, a entender sus dolores, sus deseos, sus rutinas y desde ahí construir algo que encaje como anillo al dedo. Y lo hace con una herramienta maravillosa que se llama el Value Proposition Canvas, que es una plantilla visual que te permite conectar pues todo lo que ofreces con lo que la persona necesita, es decir, encajar tu propuesta con una solución real y no con una idea bonita desde tu punto de vista. ¿Qué tiene de especial este libro y por qué no deberías pasarlo por alto? Pues porque una buena idea mal comunicada o mal enfocada es invisible, porque no se trata de hablar de ti, sino de mostrar cómo puedes mejorar la vida de tu cliente y este libro te da las herramientas exactas para lograrlo. Este libro es una joya para trabajar sobre lo más importante, el valor real que entregas, porque si eso no está claro, todo lo demás, marca, marketing, ventas, se cae como un castillo en naipes. Ahora vamos con un libro que no suele estar en el top de favoritos, pero que debería estar, Finanzas para Emprendedores de Antonio Manzanera. Mira, lo entiendo. Cuando estás empezando, lo último que te apetece es meterte con hojas de Excel, balances o ratios financieros, pero te digo una cosa muy clara, si no entiendes los números de tu negocio, no tienes un negocio. Lo que tienes es un hobby muy caro. Este libro es de los pocos que hablan de finanzas de verdad, pero sin necesidad de ser contable, economista o matemática o matemático. Manzanera tiene pues ese don al final de explicarlo todo claro, con ejemplos muy reales y orientado 100% al mundo del emprendedor. Te enseña a hacer un plan financiero realista, a calcular cuánto necesitas para arrancar, a prever tus flujos de caja, a entender si tu negocio es rentable o si estás simplemente sobreviviendo. Y también habla de inversión, de cómo valorar tu empresa y cómo hablar con potenciales inversores o inversoras sin que te tiemblen las piernas. ¿Por qué este libro puede marcar un antes y un después en tu emprendimiento? Desde mi punto de vista, porque muchas veces no es la idea la que falla, sino la gestión. Porque puedes tener un producto espectacular, pero si no sabes manejar tu dinero, pues acabas ahogada o ahogado en deudas, sin liquidez o perdiendo oportunidades por miedo a los números. ¿Cuándo es el momento perfecto para leerlo? Cuando estás en fase de planificación o justo después de lanzar y empiezas a ver que las finanzas se te están yendo de las manos. Y sobre todo antes de buscar inversión, porque te da herramientas para no ir a ciegas a una negociación. Este libro es como esa amiga o amigo que te da un toque de atención justo a tiempo. No es muy glamuroso, pero es absolutamente necesario porque sin finanzas claras no hay decisiones inteligentes. Ahora toca uno que no viene a motivarte, viene a ponerte los pies en la tierra, el libro Negro del Emprendedor de Fernando Trías de Bes. Si lo tuyo son las frases de Mr. Wonderful, este libro te va a dar
una buena bofetada de realidad, con cariño, pero sin filtros, porque no te dice lo bonito que es emprender, te dice por qué la mayoría fracasa y cómo evitarlo. Y no lo hace desde la teoría, sino desde la experiencia. Trías Debes ha estudiado durante años por qué tantas emprendedoras y emprendedores se quedan en el camino, y en este libro lo resume en errores pues muy concretos, muy humanos y muy evitables. Habla de asociarte mal, de empezar sin propósito claro, de no validar bien el modelo, de no conocerte a ti mismo o a ti misma, de aguantar por orgullo cuando todo te dice que tienes que parar, y lo mejor es que no te juzga, te alerta, te hace reflexionar. ¿Qué lo hace tan imprescindible? Que te quita la venda. Te dice lo que nadie te dice cuando empiezas, con ilusión, pero sin preparación emocional. Este libro no te va a dar pues ganas de emprender, te va a ayudar a tomar la decisión desde la verdad. Y eso es muchísimo más valioso pues, que cualquier charla de TED. ¿Cuándo deberías leerlo? Sin duda, antes de lanzarte, cuando aún estás decidiendo si vas a emprender o no. Porque si después de leerlo sigues con ganas, enhorabuena. Probablemente lo tuyo no es un capricho, es una decisión muy firme. Este libro no busca desanimarte, al contrario, busca darte una base realista para que cuando vengan curvas, y van a venir, no te pillen por sorpresa. Porque emprender no es para cualquiera y eso está bien. Lo importante es saberlo antes. Este libro es pura dinamita para esa fase tan delicada en la que tienes una idea y estás entusiasmado o entusiasmado, pero no tienes ni idea de si va a funcionar. Se llama Cómo testar tu idea de negocio, de David J. Bland. Y te voy a ser muy clara, todo lo que no testes ahora lo vas a pagar caro después, ya sea en forma de tiempo perdido, dinero quemado o frustración. Así que si estás en ese punto en el que te ilusiona tu proyecto pero no quieres lanzarte al vacío, este libro es para ti. Lo que me encanta de este libro es que es 100% práctico, nada de escucha tu intuición ni siente el mercado. No. Aquí te dan más de 40 formas reales, accionables y probadas para validar una idea. Desde entrevistas, encuestas, landing page, anuncios de prueba, prototipos, hasta simulaciones de compra. Y lo hace con una metodología muy bien estructurada, identificar las hipótesis más arriesgadas de tu negocio y ponerlas a prueba con experimentos sencillos y baratos. Así sabrás si vas bien o si es mejor pivotar antes de que sea muy tarde. ¿Qué lo hace tan potente y necesario? Pues que te baja de la nube de creo que esto gustará y te lleva al sé que esto interesa porque lo he probado. Y créeme, eso cambia absolutamente todo. Porque las decisiones ya no se basan en corazonadas, sino en datos, y los datos son todo. Quédate con eso, los datos son todo. ¿Cuál es el momento perfecto para leer este libro? Estaría bien que lo leas cuando acabas de tener esa idea brillante y estás a punto de empezar a construirla, antes de pagar a nadie para hacer la web, la app o el producto, antes de buscar inversión y antes de enamorarte a ciegas. Este libro es como tener una linterna potente en mitad de la oscuridad. No te garantiza el éxito, pero sí que no vayas dando tumbos y eso pues ya es muchísimo. Ahora vamos con un libro que es como un golpe en la mesa para tu estrategia, La estrategia del océano azul, de W. Chang Kim y René Mauborgne. ¿Sabes qué hacen muchas marcas? Competir en un mercado saturado, donde todas se parecen, todas ofrecen lo mismo, todas luchan por precio y al final nadie gana. A eso se le llama un océano rojo, un mar lleno de tiburones donde hay sangre por todas partes. Este libro te propone lo contrario, crear tu propio océano azul, un espacio donde tú y solo tú estáis ofreciendo algo verdaderamente diferente, sin tener que bajar precios, sin copiar, sin entrar en guerras imposibles, innovar de forma estratégica para destacarte en un mercado que aún no existe o al menos que nadie más está viendo. Y lo hace con una metodología práctica. Te guía para identificar lo que realmente valora tu cliente o tu clienta, para reducir lo innecesario, eliminar lo que ya no aporta, aumentar lo que sí y crear lo que nadie más está ofreciendo. ¿Y qué tiene este libro que lo hace tan transformador? Pues que te hace pensar en grande, te saca de la comparación constante con tu competencia y te lleva a un terreno donde tú marcas las reglas. Y eso, en un mundo lleno de más de lo mismo, es oro puro. ¿En qué punto te recomiendo leerlo? Pues cuando ya estás operando en el mercado, pero te das cuenta de que no estás destacando, o cuando sientes que podrías ofrecer algo distinto, pero no sabes cómo plantearlo. Este libro es para ti si quieres dejar de competir y empezar a liderar. Porque no se trata solo de ser diferente por serlo, sino de crear valor donde otros no lo están viendo. Y eso, amigas y amigos, es lo que marca la diferencia entre una marca más y una marca inolvidable. Ahora nos metemos en un terreno que da vértigo a muchas personas, la negociación. Y para eso no hay mejor libro que Rompe la barrera del no, de Chris Voss. Chris no es cualquier autor, fue negociador del FBI especializado en secuestros, como te lo estoy contando. Y en este libro lleva toda esa experiencia del mundo de la vida o la muerte al universo del emprendimiento, las ventas, la inversión y la gestión de conflictos.
spoiler, funciona brutalmente bien. Este libro no te enseña a imponer tu voluntad, te enseña a entender a la otra persona, a manejar las emociones en una conversación tensa, a construir acuerdos donde todas las partes sientan que están ganando algo y todo con técnicas súper concretas. El espejo, la etiqueta táctica, el no como puerta de entrada, el silencio bien usado. No es teoría, es práctica pura. Conversaciones reales, errores comunes, herramientas que puedes aplicar mañana mismo, ya sea negociando con una clienta, una proveedora, un socio o una inversora. ¿Qué lo hace realmente valioso para quienes emprenden? Pues que tarde o temprano vas a tener que negociar y si no sabes cómo, vas a salir perdiendo. Ya sea en un presupuesto, en una colaboración, en un contrato, este libro te da ventaja, te da al final el control de la situación y te da calma. ¿Cuándo conviene tenerlo en tus manos? Idealmente antes de tu próxima reunión importante, pero la verdad es que cuanto antes lo leas, muchísimo mejor, porque la negociación no es solo para grandes acuerdos, es una habilidad que usas pues, cada semana en tu negocio, aunque no te des cuenta. Este libro es como una clase magistral de comunicación estratégica, pero contada con anécdotas reales y sin una gota de aburrimiento. Te vas a enganchar, créeme. Y lo más importante aún, vas a mejorar. A veces necesitamos más que estrategias, historias que nos recuerden oye, ¿por qué empezamos a emprender? ¿Por qué nos hemos metido en esto? Y para eso, nada como el siguiente libro que te traigo, titulado Nunca te pares, de Phil Knight, fundador de Nike. Este no es el típico libro de cómo hacer crecer tu marca personal o 10 pasos para el éxito, no. Este es un relato crudo, humano y honesto sobre lo que significa emprender de verdad. Y lo mejor es que viene de alguien que creó una de las marcas pues, más icónicas del planeta. Phil Knight te cuenta su historia desde que empezó vendiendo zapatillas en el maletero de su coche hasta convertirse en el CEO de un imperio global. Pero no lo hace desde el ego, lo hace desde la duda, el miedo, el error, la intuición, desde el barro. Y ahí es donde este libro brilla. Porque lo que te muestra es que incluso los más grandes también lo han pasado mal, que hubo momentos en los que pues, estuvo a punto de tirar la toalla, que el éxito no es una línea recta, sino una pues, montaña rusa emocional, financiera y personal. ¿Qué tiene este libro que lo hace tan especial? Pues que no intenta enseñarte nada. Y sin embargo, te lo enseña prácticamente todo. Te recuerda que emprender no es solo estrategia, es resistencia, es visión, es confiar cuando nadie más lo hace. Y eso lo hace profundamente real y transformador. ¿Cuándo es el mejor momento para leer este libro? Pues cuando estés en una fase de dudas, cuando sientas que estás al límite, cuando necesites reconectar con tu por qué. Este libro no te va a dar fórmulas, pero sí lo que te va a hacer es devolverte un poco la confianza y la fuerza. Es uno de esos libros que terminas con un nudo en la garganta y una energía renovada para seguir adelante. Si alguna vez te has preguntado si vale la pena seguir luchando por tu proyecto, pues este libro te va a dar la respuesta. Ahora toca hablar de algo que puede parecer pequeño, pero que lo cambia todo, tus hábitos. Y para eso, el mejor libro que puedes tener en tu estantería y en tu vida es Hábitos Atómicos de James Clear. Este libro no va de productividad tóxica ni de rutinas imposibles, va de entender cómo funcionan nuestros comportamientos diarios y cómo podemos rediseñarlos para que nos empujen hacia donde pues queremos ir, hacia nuestra meta, en vez de sabotearnos sin que nos demos cuenta. James Clear te explica con una claridad increíble cómo cambiar hábitos que no te sirven y cómo crear otros nuevos que sí lo hacen. Lo hace con ejemplos reales, con ciencia detrás y con una estructura que puedes aplicar desde el minuto 1. Nada de cosas inalcanzables, hábitos atómicos, es decir, pequeños, casi invisibles, pero consistentes y acumulativos. Y aquí está el truco, no necesitas motivación constante, solo necesitas un sistema. Y eso es lo que te da este libro, un sistema para hacer las cosas importantes sin depender de si hoy estás inspirada o inspirado. ¿Por qué este libro es clave para quienes emprenden? Pues porque tu negocio es un reflejo de tus hábitos. Si procrastinas, si no tienes foco, si te cuesta mantener la constancia, eso se nota en los resultados. Este libro no solo te ayuda a ser más productiva o productivo, te ayuda a ser más coherente con la persona que quieres llegar a ser. ¿Cuándo conviene leerlo? Desde ya. No importa en qué fase estés, si estás empezando te ayuda a construir tu rutina ideal y si ya estás en marcha pues te permite optimizar y mejorar. Si estás en un momento de bajón, es una excelente forma de volver a tomar el control. Este libro es como tener un entrenador mental que no te grita, sino que te acompaña, que te recuerda que el éxito no es cuestión de hacer cosas grandes una vez, sino cosas pequeñas todos los días. Ahora sí que sí, si ya tienes clara tu idea, si ya pues la has validado un poco, si estás empezando a ilusionarte en serio con el proyecto, este es tu libro.
El arte de empezar 2.0, de Guy Kawasaki. Guy fue uno de los primeros evangelistas de Apple y sabe de lo que habla. En este libro te da una guía muy clara para pasar de la idea a la acción, es decir, cómo poner en marcha tu negocio de forma inteligente, estructurada y realista. Lo que me encanta de este libro es que no es teórico ni lleno de humo, va al grano, te habla de cómo crear una presentación que convenza, cómo conseguir tus primeros clientes, cómo montar tu pitch, cómo construir una comunidad, todo desde la experiencia real, sin muchas florituras. Además, lo actualizó con esta versión 2.0 para adaptarlo a los tiempos digitales, lo cual pues se agradece muchísimo. Aquí encontrarás consejos para lanzar en redes, construir en digital, conseguir visibilidad sin gastar una fortuna y, sobre todo, mantener el foco en lo esencial. ¿Qué lo convierte en una herramienta imprescindible? Pues que no se queda en motivarte, te guía. No te dice, lánzate, te dice cómo caer bien si tropiezas. Es como tener un mentor pragmático que no te va a dejar perderte en lo innecesario. ¿Y en qué momento deberías leerlo? Pues cuando ya tomaste la decisión de emprender, cuando dijiste voy con todo y necesitas una hoja de ruta clara para no quedarte atrapada o atrapado en dudas eternas. Este libro es como una brújula cuando estás a punto de salir a navegar, no te va a evitar, obviamente, pues la tormenta, pero te va a decir dónde está el norte. Antes de hablar de innovación, de tecnología, de marketing, tenemos que hablar de algo mucho más profundo, cómo piensas. Y para eso, el libro que tienes que leer al menos una vez en tu vida es Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Este libro fue publicado por primera vez en 1937, y sí, lo has oído bien, pero sigue siendo absolutamente vigente. ¿Por qué? Pues porque no habla de herramientas, habla de principios mentales, de cómo se forma el deseo, de cómo se construye la fe en uno mismo, de cómo el pensamiento determina la acción, y la acción, el resultado. Napoleon Hill entrevistó durante más de 20 años a algunas de las personas más exitosas de su época, empresarios, inventores, líderes, y descubrió que todas tenían algo en común. Una forma de pensar muy concreta, muy enfocada y muy poderosa. Este libro recoge esas claves y te las presenta para que tú pues las puedas aplicar. Pero ojo, no es magia. No es piensa positivo y te vas a hacer rico o rica. Va mucho más allá. Hill habla de propósito definido, de mentalidad, de autosugestión, de visualización, de persistencia y lo hace con una estructura que, si la sigues, puede cambiar radicalmente la forma en la que ves tu vida y tu negocio. ¿Y qué tiene este libro que lo convierte en un clásico imprescindible? Pues que te obliga a mirar hacia adentro antes de construir hacia afuera, porque si tú no crees en lo que haces, si no estás enfocada o enfocado, si no tienes claridad, ningún modelo de negocio, por bueno que sea, va a sostener tu proyecto. Este libro te prepara para tener la mentalidad que se necesita para emprender de verdad. ¿Cuándo deberías leerlo? Desde ya también, literalmente, desde ya, antes de tener la idea incluso. Es un libro que te pone en modo si puedo, pero con estructura. Te empodera, sí, pero también te exige un compromiso. No es solo para leer, es para aplicarlo. Y si lo haces, notarás el cambio. Este libro ha sido el punto de partida de millones de emprendedoras y emprendedores en todo el mundo. Y si lo tomas en serio, de verdad, puede ser el tuyo también. El siguiente libro es un puñetazo intelectual, así tal cual. Se llama De 0 a 1 y lo escribió Peter Thiel, cofundador de PayPal y uno de los inversores más influyentes del mundo. Y desde las primeras páginas ya te deja algo claro, que el verdadero valor no está en mejorar lo que ya existe, sino en crear algo completamente nuevo. Ir de 1 a 1,1 lo puede hacer cualquiera, pero ir de 0 a 1, eso ya es otra historia. Thiel te plantea un enfoque muy provocador sobre cómo pensar como fundadora o fundador. Te dice que si tu startup no aspira a ser un monopolio, pues no, que no vale la pena, que competir te agota, pero crear te posiciona. Que los productos verdaderamente innovadores nacen de la visión, no de encuestas. Y lo más interesante es que no habla solo de tecnología, habla de pensamiento, de cómo detectar oportunidades ocultas, de cómo desarrollar ventajas competitivas sostenibles, de cómo encontrar verdades que nadie más ve y construir sobre ellas. ¿Qué lo hace diferente de cualquier otro libro de emprendimiento? Pues que no te da una receta paso a paso, te desafía. Te obliga a pensar, a cuestionar, a salirte del rebaño. Es más filosofía de empresa que metodología y precisamente por eso pues acaba marcándote. ¿Y cuándo es el momento ideal para leerlo? Pues cuando ya has validado que tu idea gusta, pero te preguntas si realmente estás construyendo algo único o solo una versión más de lo mismo. O incluso antes, si estás buscando una idea desde cero y no quieres acabar haciendo pues lo que hace todo el mundo, puede ser muy interesante. Este libro es para visionarias y visionarios, para quienes no quieren competir, sino reinventar. El siguiente libro tiene un título provocador, lo sé, se llama La semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, y cuando lo ves por primera vez, pues lo que piensas es, venga ya, esto es humo puro, pero no, nada que ver. Está muy bien, porque más allá del marketing del título, este libro es una bomba de realidad. Ferriss no te dice que trabajes menos por vagancia, sino que te plantea una pregunta fundamental.
¿Y si estás organizando tu vida y tu negocio de la forma menos eficiente posible? Lo que propone es rediseñar la manera en que trabajamos, automatizar lo que se pueda, delegar lo que pues, no necesitas hacer tú, eliminar lo que no aporta valor y quedarte con lo verdaderamente importante, tu tiempo, tu libertad y tu impacto. Y lo hace con ejemplos muy claros. Habla de cómo crear negocios que funcionen en piloto automático, cómo diseñar flujos de trabajo eficientes, cómo negociar el trabajo remoto. Cuando escribió el libro, pues eso era ciencia ficción, cómo lanzar productos digitales y sobre todo cómo salir del bucle de cuanto más trabajo, más valgo. ¿Qué tiene este libro que lo hace tan útil para emprendedoras y emprendedores? Pues que te obliga a hacerte la pregunta que nadie te hace al principio. ¿Para qué estás montando tu negocio? ¿Para ser libre o para ser esclava o esclavo de algo que tú mismo o tú misma has creado? Porque, ojo, a ver, mucha gente deja a su jefe para convertirse en su peor jefa o jefe. ¿Cuándo deberías leerlo? Cuando ya tienes un poco de rodaje y te das cuenta de que estás en piloto automático sin parar, sin respirar y te preguntas si esto era lo que tú querías. O también antes de lanzar, si quieres montar algo más ligero, más escalable y con más flexibilidad. Este libro no va de vaguear, va de ser más estratégico o estratégica con tu tiempo y tu energía. Y eso, cuando estás emprendiendo, es uno de los mayores superpoderes que puedes desarrollar. Vale. Ahora imagina esto, lanzas tu aplicación, tu servicio, tu plataforma y al principio todo el mundo entra, prueba, curiosea, pero luego nadie vuelve. ¿Te suena? Es un clásico. Y ahí es donde entra en juego este libro, Hook, de Nir Eyal. Este libro te explica cómo construir productos que generen hábito y no desde la manipulación, ojo, sino desde la utilidad, desde el diseño inteligente, porque al final, ¿por qué abrimos ciertas aplicaciones sin pensarlo? ¿Por qué algunas marcas se nos meten en la cabeza? ¿Qué hace que ciertos productos se conviertan en parte de nuestra rutina? Eyal responde a eso con un modelo claro y muy potente, el modelo Hook, que tiene 4 fases: disparador, acción, recompensa, inversión. Y lo desglosa con ejemplos reales y súper aplicables, desde productos digitales hasta plataformas educativas, pasando por e-commerce o servicios de suscripción. Este libro es especialmente útil si estás creando algo donde quieres que la gente no solo compre una vez, sino que vuelva, que se enganche de manera saludable, que forme parte de su día a día. ¿Qué lo hace tan interesante y valioso? Pues que mezcla psicología del comportamiento, diseño de producto y estrategia comercial de una forma fácil de entender y aplicar. No necesitas ser experta o experto en UX UI, ni programadora o programador para sacarle partido. ¿Cuándo deberías leerlo? Cuando estás construyendo algo que requiere recurrencia, ya sea una aplicación, un servicio mensual, una comunidad, un producto digital, etc. También si ya tienes algo funcionando, pero quieres mejorar el engagement con tu cliente. Este libro no es sobre manipular, evidentemente no, sino sobre conectar, y en un mundo donde captar la atención es cada vez más difícil, entender cómo crear una experiencia que enganche y aporte valor es una ventaja enorme. Llega el momento de hablar de algo que todas las personas emprendedoras quieren, pero pocas saben cómo conseguir: que la gente hable de su marca. Y para eso, el libro que necesitas leer sí o sí es Contagioso, de Joanna Berger. Este libro parte de una pregunta muy sencilla, pero poderosísima. ¿Por qué algunas ideas, productos, contenidos se vuelven virales y otros no? Spoiler, no es por suerte. Berger, que es profesor de marketing en Wharton, analizó durante años por qué ciertos mensajes se propagan como un virus, se recomiendan boca a boca y generan conversación. Y lo que encontró lo convirtió en una metodología muy clara y accionable: los 6 principios de la viralidad, que forman el acrónimo STEPS en inglés. Estos principios son moneda social, desencadenantes o triggers, emoción, visibilidad pública, valor práctico y historias. Lo interesante es que esto aplica a absolutamente todo, desde pues, un restaurante hasta una startup de tecnología, una marca personal o una campaña social. Si quieres que la gente recomiende lo tuyo, hable de ti, te comparta, necesitas entender cómo funcionan estos mecanismos psicológicos y sociales. ¿Y qué hace que este libro sea tan útil y aplicable? Pues que baja a la tierra un concepto tan abstracto como haz algo viral y lo convierte en una guía concreta. No necesitas tener un equipo de marketing gigante ni un presupuesto enorme, solo necesitas pensar estratégicamente cómo hacer que tu producto o servicio sea digno de ser contado. ¿Cuándo te conviene leer este libro? Pues cuando estás a punto de lanzar algo y quieres que se mueva, o cuando ya tienes un producto pero el crecimiento depende solo de tu esfuerzo y necesitas que el boca a boca empiece a hacer su magia. Este libro te recuerda algo esencial: no basta con ser bueno. Tienes que tener algo que la gente quiera contar. Si la gente no puede explicar fácilmente qué haces, por qué importa y por qué recomendarte, entonces estás perdiendo una oportunidad muy grande.
Ahora vamos con un libro que trabaja algo invisible pero determinante, tu relación con el dinero. Se llama Los secretos de la mente millonaria de Harv Eker. Y ojo, porque este libro no te va a enseñar a invertir, ni a montar una empresa, ni a generar ingresos pasivos. Este libro va más atrás todavía. Va al origen, cómo piensas, sientes y actúas respecto al dinero. Porque sí, cada una y cada uno de nosotros pues tiene un termostato financiero mental que determina cuánto creemos merecer y cuánto permitimos ganar o conservar. Eker sostiene que tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interior, que si tienes creencias como pues el dinero es sucio, los ricos son egoístas, el dinero no da la felicidad o yo no sirvo para esto, vas a sabotearte sin darte cuenta, una y otra vez. Y este libro no se queda en la teoría. Te da 17 archivos mentales, así los llama, que comparan cómo piensan las personas con mentalidad de pobreza frente a quienes desarrollan una mentalidad millonaria. No desde la codicia, sino desde la responsabilidad, la abundancia y la conciencia. ¿Qué hace que este libro sea tan poderoso para emprendedoras y emprendedores? Pues que te hace mirar hacia adentro. Te obliga a revisar qué ideas sobre el dinero aprendiste en casa, en la escuela, en tu entorno, y decidir si esas ideas te están ayudando o te están frenando. Porque si no haces ese trabajo interno, pues puedes tener un negocio rentable y aún así sentirte siempre escasa o escaso, ¿no? ¿Y cuándo es un buen momento para leer este libro? Cuando estás empezando a generar ingresos, cuando te cuesta poner precio a tu trabajo, cuando sientes culpa al cobrar o simplemente cuando sabes que el dinero es un tema que te incomoda. Cuanto antes lo leas, mejor para ti, porque cuanto antes pues sanes tu relación con el dinero, antes podrás hacer que fluya de verdad en tu vida y en tu negocio. Los secretos de la mente millonaria no es un libro para volverte rica o rico de la noche a la mañana, pero es un libro para empezar a pensar como alguien que ya lo es. Venga, ahora quiero hablar de un libro que no es tan mainstream, pero que debería ser de lectura obligatoria para cualquier persona que esté lanzando un producto innovador al mercado. Se llama Cruzando el abismo, de Geoffrey Amor. Este libro es una joya para entender algo que muy poca gente te explica, que es por qué tantos productos tecnológicos o innovadores en general fracasan justo cuando parece que van bien. Y la clave pues está en lo que Moore llama el abismo. Te lo explico. Cuando lanzas algo nuevo al mercado, los primeros en probarlo suelen ser las personas innovadoras y las primeras, los early adopters, ¿no? Esos perfiles curiosos que aman experimentar y probar cosas nuevas, hasta aquí todo bien. Pero, y aquí viene el problema, es cuando pues quieres pasar de ese público inicial al gran mercado, a la mayoría, digamos, a esa clientela que no compra por entusiasmo, sino por necesidad, por confianza, por seguridad, lo que sea. Aquí es donde se abre el abismo y muchas startups se caen. Este libro te enseña cómo construir un puente entre esos dos mundos, cómo adaptar tu comunicación, tu producto y tu estrategia para no morir en esa transición. Porque lo que funciona con early adopters no suele funcionar con el mercado general. Y si no lo sabes gestionar, pues te vas a quedar en tierra de nadie. ¿Por qué es tan importante este libro para emprendedoras y emprendedores? Pues porque si estás creando algo nuevo, disruptivo o muy tecnológico, vas a enfrentarte sí o sí a ese salto. Y si no estás preparada o preparado, pues puedes quedarte con una comunidad pequeña y fiel, pero sin escalar nunca. ¿Cuándo deberías leerlo? Cuando ya has validado tu producto con un grupo pues reducido, pero ahora estás pensando en crecer, en vender más, pues a muchísimas más personas, ganar más clientes, en escalar tu propuesta. Este libro te prepara para ese salto y lo hace con ejemplos muy concretos y herramientas prácticas. Cruzando el abismo es como un mapa para ese momento delicado en el que el entusiasmo inicial ya no alcanza y necesitas estrategia real para pasar al siguiente nivel. El siguiente libro es una joya silenciosa, se llama El mito del emprendedor, de Michael E. Gerber, y su mensaje central es tan simple como demoledor. La mayoría de las personas que emprenden no deberían hacerlo como lo están haciendo. Y ojo, que no es un libro pesimista, al contrario, es un libro que te salva. Porque lo que dice Gerber es que muchas veces confundimos ser buenas o buenos en algo con estar listas o listos para montar un negocio sobre eso. Sabrás seguramente a lo que me refiero, ¿no? Esa pues, diseñadora brillante que quiere abrir su propio estudio, ese cocinero increíble que sueña con tener su restaurante, ese programador que decide fundar pues, una agencia. Pero ¿qué pasa? Pues que al poco tiempo, en vez de hacer lo que aman, están quemadas o quemados haciendo tareas que odian, gestionando cosas para las que nunca se prepararon, etc. Y el negocio se convierte en una trampa. Gerber lo explica perfecto. Dentro de cada emprendedora o emprendedor hay 3 perfiles. La persona técnica, la persona emprendedora y la persona gestora. Y si no aprendes a equilibrarlas, el caos está garantizado. ¿Qué hace este libro tan imprescindible? Pues que te enseña a trabajar en tu negocio, no solo dentro de él, a construir sistemas, procesos, estructuras para que el negocio funcione sin depender 100% de ti. Y eso a largo plazo es lo que te permite tener libertad.
¿Cuándo conviene leerlo? Pues cuando ya estás en marcha y empiezas a notar que todo depende de ti, que no puedes desconectarte ni un solo día. Que si no estás, el negocio se detiene. También si estás por arrancarlo, ¿no? Y quieres pues, hacerlo con una base más profesional y menos caótica. El mito del emprendedor no es motivacional, es estructural. Es ese empujón que necesitas para pasar de autoempleada o autoempleado a empresaria o empresario con visión a largo plazo. Y llegamos al último libro, el 20 de la lista. Hay un momento en el camino emprendedor en el que ya tienes un buen producto, una propuesta sólida, incluso algún cliente o clienta, pero te preguntas, ¿cómo hago que esto escale? ¿Cómo atraigo a más personas? ¿Cómo crezco sin volverme loca o loco? Para ese momento exacto existe este libro y se llama Tracción. Y te digo algo, este libro es una joya táctica brutal. Cero bla 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 bla. Te presenta 19 canales reales de adquisición de clientes con ejemplos, casos, métricas y una metodología para saber cuál elegir en función de tu negocio. Porque el problema no es tener opciones sobre información en internet. El problema es saber qué probar, cuándo y cómo medirlo bien. Lo más interesante del libro es lo que llaman la técnica del tiro al blanco, básicamente lo que te ayuda a identificar cuáles de esos 19 canales tienen más potencial para ti ahora mismo y cómo testearlos pues con poco presupuesto para encontrar el que de verdad te va a funcionar. Estamos hablando de canales como SEO, SEM, email marketing, eventos, prensa, influencers, programas de afiliación, ventas directas, redes sociales, 19 canales, uno por uno, con herramientas concretas. ¿Y qué tiene este libro que lo hace tan necesario? Pues que no todos los negocios crecen igual. Lo que funciona para pues una app, por ejemplo, ¿no? Nos sirve para un marketplace. Lo que le va bien a un negocio pues B2B puede matar a uno B2C, etc. Este libro te da claridad y método para no malgastar dinero ni tiempo en canales que no te van a corresponder, ¿no? Según tu tipo de negocio. ¿Y cuándo deberías leerlo? Cuando ya tienes algo que ofrecer, que funciona y ahora necesitas volumen, más clientes, más visibilidad, más alcance. Es el libro que te va a ayudar a dejar de improvisar con el marketing y empezar a tomar decisiones estratégicas de crecimiento. Tracción no es inspiración, es ejecución. Si estás en modo crecimiento, este libro es tu hoja de ruta. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Puedes descargar el ebook del episodio con todos los títulos y recursos extra desde el enlace que te dejo en la descripción, también desde la web de No Hay Atajos. En el apartado de recursos te he dejado pues todos los enlaces para que puedas comprar directamente estos libros desde Amazon. Si te ha gustado el episodio, dale al like, compártelo con esa persona que sabes que necesita leer uno de estos libros o todos y suscríbete al canal para no perderte todo el contenido sobre emprendimiento, negocios y creación de empresas. Déjame en los comentarios qué libro te marcó a ti como emprendedora o emprendedor y cuál añadirías a esta lista. Espero que te haya servido y pues haberte ayudado a descubrir ese libro que necesitas leer. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, que estés bien.